Muy bien, en este momento ya se está grabando la presentación, por si alguien no está de acuerdo en ser grabado. Y pues le damos la bienvenida a la doctora Mónica Mendoza Duarte. La doctora Mónica Mendoza Duarte el día de hoy nos compartirá una plática titulada Análisis dinámico mecánico más allá del módulo de Young. La doctora Mendoza es ingeniero químico egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua, egresada de la maestría y doctorado en Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue segundo lugar de la generación de ingenieros químicos egresados en el 2002 del Tecnológico de Chihuahua. Primer lugar a la mejor tesis en polímeros otorgado por la Sociedad Polimérica de México en el año 2003. Y cuenta con 20 años trabajando en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, en el área de polímeros, y actualmente responsable del Laboratorio de Rheología y corresponsable del Laboratorio de Procesamiento de Polímeros. Dentro de su producción, cuenta con un título de patente denominada Desarrollo del material compuesto termoplástico acerrín y su proceso de fabricación, así como con 19 artículos publicados en revistas internacionales indexadas, 178 citas y más de 50 publicaciones en congresos internacionales. Pues me da muchísimo gusto tener el placer de presentarles a la doctora Mónica, gran amiga de esta institución, a pesar de que ustedes podrán escuchar que es egresada de nuestra institución, pues gran parte lo ha hecho trabajando desde el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y pues todavía nos da más placer poder contar con sus colaboraciones, ¿no? Y bueno, le dejo todo el espacio a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si se ve, porque a veces se me complica. A ver. Listo, ya se está compartiendo. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me da pues mucho gusto, ¿verdad?, poder compartirles un poco de lo que realizamos acá en CIMAP. Como comentó la doctora, pues yo soy Mónica Mendoza Duarte y ahorita me estoy desempeñando, ¿verdad?, aquí en el Laboratorio de Rheología y Procesamiento de Polímeros, aquí en CIMAP. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la técnica de análisis dinámico mecánico, más allá del módulo de Young. Opté por este título porque, bueno, muchas veces cuando se piensa en propiedades mecánicas, lo primero que se nos viene a la mente, pues, es el módulo de Young, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que con esta técnica podemos determinar muchas otras propiedades de nuestros materiales, que pueden ser poliméricos o de otro tipo, y que nos son de mucha utilidad a la hora que queramos generar una aplicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante la rheología de polímeros sólidos? Bueno, es muy importante comentarles que el análisis dinámico mecánico generalmente se enfoca a lo que son materiales en estado sólido. Y es muy importante estudiarlos porque estos son utilizados extensivamente en la vida diaria, por lo que se requiere que posean buenas propiedades mecánicas, sean materiales económicos. Y para la mayoría de las aplicaciones, las propiedades mecánicas son consideradas las propiedades más importantes. ¿Por qué? Porque a la hora de que ya está en desempeño un material que nosotros sinteticemos en el laboratorio, pues lo que queremos es que cumpla con un funcionamiento. Y entre este funcionamiento, pues la propiedad mecánica es crucial. Y cuando se trabaja con materiales poliméricos, pues es muy necesario tener un conocimiento básico de su comportamiento mecánico y conocer cómo este comportamiento se va a ver afectado o modificado bajo diferentes factores estructurales. Es decir, debemos de tener conocimientos al menos básicos de lo que es la rheología. Bien, tenemos que los polímeros presentan un amplio rango de resistencias mecánicas. Sabemos que todos los materiales cambian de forma, volumen o ambos cuando se encuentran bajo la influencia de un esfuerzo aplicado. El módulo mide la resistencia a la deformación de un material cuando una fuerza externa es aplicada. Entonces aquí, miren, podemos ver lo que es el módulo. Pues ustedes ya conocen que es la relación del esfuerzo sobre la deformación y dependiendo de cómo estemos aplicando nosotros los esfuerzos
van a ser los tipos de módulos que vamos a estar obteniendo. Aquí como un primer caso tenemos lo que es el módulo de Young. Observemos que es una barra o una probeta convencional en la cual ejercemos un esfuerzo en tensión, es decir, lo estiramos. Y esta probeta va a experimentar una elongación, es decir, una deformación. Y conociendo el valor de esfuerzo que nosotros estamos aplicando y la deformación experimentada, podemos determinar el módulo de Young, es decir, qué tan rígido es ese material. Otro tipo de módulo es el módulo de rigidez. En este caso, el módulo de rigidez se obtiene cuando aplicamos un esfuerzo en una de las caras de un objeto. Imaginen ustedes que tienen una pila de cartas y que colocan su mano en la parte superior y hacen un desplazamiento. Este tipo de desplazamiento se llama un esfuerzo cortante. Y lo que se va a experimentar pues es una deformación de ese bloque de cartas y vamos a poder determinar lo que sería el módulo de rigidez representado por la letra G. Es decir, qué tan difícil es que nosotros podamos deformar este material aplicando un esfuerzo cortante. Otro tipo de módulo es el módulo volumétrico. En este caso, tenemos un elemento en el cual se le aplica una presión en todas sus caras. Aquí tenemos lo que es un cubo y está experimentando presión en la dirección de compresión. También podemos imaginar, por ejemplo, si tuviéramos una esfera y la colocáramos en el fondo del mar, bueno, pues toda el agua que está circundando estaría ejerciendo una presión hidrostática sobre ese elemento y estaría experimentando una contracción, es decir, un cambio de volumen. Y el cálculo del módulo volumétrico se realiza dividiendo el esfuerzo hidrostático entre el cambio de volumen experimentado y nos daría la letra B mayúscula. En el caso de que este elemento estuviera en el vacío, pues tendríamos una expansión, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de un cambio de volumen negativo y otro tipo de módulo volumétrico. Bueno, ya que vimos esto, les comento que un solo polímero puede presentar un rango extremadamente amplio de comportamientos mecánicos. Los materiales poliméricos pueden comportarse como sólidos muy rígidos, o pueden pasar de un caucho rígido a uno suave o comportarse como un líquido viscoelástico. Y la resistencia mecánica de un polímero va a depender o es una consecuencia de su composición química, la cual va a dictar directamente dónde van a ocurrir las variaciones en propiedad mecánica, es decir, a qué temperatura, a qué tiempo o a qué frecuencia. Y también esta resistencia mecánica va a depender de la estructura molecular. Esta va a dictar cómo ocurrirán los cambios en propiedades mecánicas, es decir, qué tan leve o qué tan drástico puede ser un cambio en propiedad mecánica en función de la temperatura, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a adentrar un poco a lo que es el término de viscoelasticidad. En rheología, este es un término muy importante y para comprender lo que es el análisis dinámico-mecánico, pues vamos a ver un poco de su significado. Primeramente, pues vamos desde lo más básico. Nosotros sabemos desde que estábamos en la primaria, ¿verdad?, que la clasificación física de sólidos y líquidos puede ser de una manera muy simple, desde su apariencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un material, pues simplemente con verlo, ¿verdad?, si ya lo vemos que se ve de una forma definida, que si lo tocamos y está rígido, bueno, pues decimos que eso es un sólido. En el caso de materiales que fluyen o que los vemos que se mueven fácilmente cuando nosotros los deformamos, pues decimos comúnmente que es un líquido. Pero si nos vamos a una clasificación más profunda, podemos hacerlo en base a su comportamiento mecánico. Y en base a esto, los materiales pueden ser o sólidos ideales o líquidos ideales, o como la mayoría de los materiales se encuentran en un intermedio, es decir, todos los materiales no son totalmente sólidos ni son totalmente líquidos y ahorita vamos a ver por qué. Y cómo surgió eso de que la mayoría de los materiales no tienen un comportamiento ideal. Bueno, pues entonces se procedió a clasificarlos por su comportamiento rheológico. Y en base a esto,
Cuando estamos hablando de un sólido ideal, decimos que reológicamente es un material puramente elástico, como en el caso del acero. O si estamos en el otro extremo, que viéramos, por ejemplo, un líquido tan fluido como el agua, pues estaríamos diciendo que su comportamiento reológico es puramente viscoso. Y en el caso de los materiales, que son los polímeros, pues estos presentan un intermedio en comportamiento, es decir, tienen un comportamiento con una componente elástica y con una componente viscosa y se denomina comportamiento viscoelástico. Es por eso que la viscoelasticidad se va a denominar como el comportamiento reológico que combina propiedades elásticas y viscosas en tiempos mensurables de los procesos de deformación. Entonces aquí tenemos el sólido ideal. Bueno, ya sabemos, Robert Hooke está muy relacionado con lo que es esta teoría, ya que la desarrolló, y él comenta que es su verdadera historia de la elasticidad y comenta que la potencia de cualquier resorte es en la misma proporción que la tensión del mismo. Entonces, Hooke representa el comportamiento mecánico de un sólido ideal con un resorte, ¿sí? Hace una analogía a de la respuesta elástica, es decir, nosotros tenemos un resorte el cual lo tensionamos, aplicamos un esfuerzo y el resorte experimenta una elongación. Una vez que se retira ese esfuerzo o se suelta el resorte, este regresa a su posición original. Entonces está diciendo que toda la energía que se suministró para deformar el resorte fue conservada para que éste pudiera regresar a su posición original. Y de aquí salió lo que es la ley de Hooke, donde nos dice que el esfuerzo es igual al módulo por la deformación. En el caso del extremo, ¿verdad? Del comportamiento líquido ideal, pues en este caso fue Isaac Newton el que menciona a los líquidos y a su flujo en el principio de la resistencia que surge de la falta de deslizamiento de las partes de un líquido es proporcional a la velocidad en la cual las partes del líquido son separadas unas de otras. En este caso, la analogía que se hace es un amortiguador. Tenemos la respuesta viscosa en el cual sus componentes principales son un émbolo, que es movible, una parte fija y en su interior tenemos lo que es un líquido que tiene cierta viscosidad. Entonces, cuando aplicamos lo que es un esfuerzo sobre el émbolo, pues necesitamos cierta fuerza para poderlo desplazar del punto A al punto B. Y esta fuerza va a depender de qué tan viscoso sea el líquido dentro de este amortiguador. Una vez que desplazamos lo que es el émbolo a la parte inferior y lo soltamos, este ya no regresa a su posición original. ¿Por qué? Porque la energía que se le suministró a ese émbolo ya se liberó en forma de calor y por lo tanto pues ya no la tenemos para recuperar esa posición. Entonces tenemos aquí lo que es la ley de Newton, que es el esfuerzo, es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad de corte y lo tenemos representado en esta ecuación. Y bien, como les comentaba, pues la mayoría de los materiales pues no se comportan ni elásticamente ni viscosamente. Es por eso que surgieron los modelos de viscoelasticidad, los cuales combinan ambos comportamientos. En el caso de los polímeros, tenemos varios modelos, ¿verdad? Que según las pruebas reológicas que hacemos, bueno, pues ya se decide si sigue el comportamiento de Maxwell o el modelo de Kelvin-Voigt, en el cual con el modelo de Maxwell tenemos las componentes elástica y viscosa alineadas en serie, donde nos indica que cuando deformamos nosotros un polímero, primeramente reacciona a lo que es su componente elástica, es decir, experimenta una deformación instantánea y conforme transcurre el tiempo, pues el amortiguador se va a ir deformando gradualmente. Una vez que se retira la deformación, pues muchas veces nosotros podemos observar que ya un polímero experimentó una deformación permanente atribuido a la componente viscosa acomodada en serie. Y en el caso de los polímeros que siguen el modelo de Kelvin-Voigt, bueno, este modelo tiene el arreglo en paralelo de ambos componentes y nos dice que cuando deformamos un material polimérico, sus dos componentes reaccionan al mismo tiempo. Y que una vez que retiramos esa deformación, pues
ese esfuerzo, perdón, pues la deformación regresa a su posición original, es decir, que no hubo pérdida de energía. ¿Y todo por qué? Pues porque se está siguiendo este modelo de Kelvin-Boyd. Estos modelos están representados con ecuaciones matemáticas, esto es nada más visual, entonces se puede calcular su comportamiento. Y bien, pues ya que conocemos lo que es la viscoelasticidad, pues vamos a ver lo que es cuando estamos hablando de viscoelasticidad lineal. Aquí nos dice que si la deformación es pequeña, es decir, lo que nosotros estamos deformando, un material plástico, es tan pequeña que los rearreglos moleculares nunca se alejan significativamente del equilibrio, la respuesta mecánica de este material va a ser entonces un reflejo de los procesos dinámicos a un nivel molecular, que no cesan aún en un sistema en equilibrio. Este es el dominio de la viscoelasticidad lineal, donde las magnitudes de esfuerzo y deformación están linealmente relacionadas. Bueno, y les comento esto porque, bueno, el equipo, el DMA, analizador dinámico mecánico, ese es su principio de funcionamiento, aplicar pequeñas deformaciones donde estemos nosotros sensando, tocando a una probeta polimérica y la sometemos a diferentes factores, es decir, a la temperatura, al tiempo, a la frecuencia, etc. Entonces, si apenas estamos nosotros sensando este material y aplicamos lo que es energía en forma de calor, bueno, ese reblandecimiento, ese cambio en propiedad mecánica va a ser únicamente efecto de la temperatura aplicada y no de que el equipo esté deformando el material. Es por eso que es muy importante cuidar que las deformaciones que se aplican es suficientemente pequeñas para no alejar a las moléculas de su equilibrio. ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, es necesario que nosotros apliquemos barridos de deformación. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos el módulo elástico representado por la letra G con respecto al porcentaje de deformación y vemos que a bajas deformaciones el módulo se mantiene constante, no experimenta cambios hasta cierto punto. Después de esta línea verde, que es denominada la deformación crítica, podemos observar que el módulo tiende a disminuir. Es decir, que a partir de esta deformación, las moléculas ya están empezando a sufrir alteraciones en su equilibrio y también pues ya pueden estarse fracturando. Asimismo, ustedes pueden observar que el esfuerzo dentro de esta zona se encuentra totalmente lineal y después de la deformación crítica pues ya hay un cambio de pendiente. Entonces, las deformaciones que nosotros vamos a poder aplicar en el equipo para poder hacer una medición tienen que estar dentro de la zona o de la región viscoelástica lineal. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la técnica de análisis dinámico mecánico, la cual es el nombre general dado a la técnica que consiste en deformar mecánicamente de una manera sinusoidal o constante un material y monitorear su respuesta como función de la temperatura, tiempo, frecuencia o grado de deformación. Este es el equipo, es una fotografía del equipo que tenemos aquí. Es un analizador mecánico modelo RSA3 de la marca TEA Instruments. Y bueno, maneja frecuencias desde 1 por 10 a la menos 6 hasta 80 Hz. Podemos aplicar temperaturas desde menos 150 grados centígrados hasta 600 grados centígrados. La resolución de deformación es de más o menos 5 micras y contamos con dos transductores, uno de 350 gramos y el otro de 3,5 kilos. Entonces, como pueden observar, pues podemos analizar muestras que son muy sensibles, ¿verdad? Donde no podemos deformarlas demasiado, para eso utilizamos el transductor más sensible. Y en el caso de muestras que ya son más robustas o más resistentes, bueno, podemos aplicar hasta un máximo de 3,5 kilos. En este caso, una de las ventajas es que las probetas pues, son pequeñas, por lo que el material que estamos requiriendo para moldear esas probetas es en pequeña cantidad. Aquí tenemos lo que es el LN2, es donde entra lo que es el nitrógeno líquido de un DIWA. Tiene una evaporación instantánea y pasa a lo que es el horno de calentamiento enfriamiento. Y en esta parte de aquí tenemos lo que sería la geometría inferior y la superior para ejercer las deformaciones. Tenemos un display donde vemos la temperatura y los porcentajes de deformación. Y bueno,
La ventaja de este equipo es que, bueno, tiene cojinetes de aire que están en la parte inferior y superior, donde se elimina totalmente la fricción. Entonces aquí, pues, únicamente estamos midiendo la respuesta de nuestro material de interés. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Pues vamos a estar aplicando un estímulo que es una deformación de una manera oscilatoria o sinusoidal, es decir, lo aplicamos y lo retiramos y posteriormente lo volvemos a aplicar para registrar la respuesta del material. En este caso, pues también de una manera sinusoidal. En el caso de materiales que son viscoelásticos, ¿verdad? Pues no experimentan una respuesta en fase a la deformación. Es por eso que tienen un ligero retraso, al cual se denomina ángulo de fase delta. Y este ángulo puede estar ubicado entre 0 y 90 grados. Dentro de los parámetros viscoelásticos que podemos calcular se encuentra lo que es, bueno, el módulo, el cual es la medida de la resistencia total que oponen los materiales a la deformación, y lo podemos separar en sus dos componentes reológicas. Módulo elástico, que es la medida de la elasticidad del material, es la habilidad del material para almacenar energía. Y también su componente viscosa, la cual es la habilidad del material para disipar energía en forma de calor. Y asimismo, con la relación de ambos módulos podemos determinar lo que es la tangente delta, que es la medida del material para amortiguar. Entonces, bueno, aquí les presento lo que es el espectro viscoelástico de un polímero amorfo típico. Tenemos lo que es el módulo elástico en el eje de las Y con respecto a la temperatura, y está graficado lo que es el módulo elástico en línea azul y módulo viscoso en línea roja. Entonces, si nos enfocamos ahorita en lo que es el módulo elástico, pues vemos que con la temperatura este va experimentando diversos cambios. A bajas temperaturas tenemos una estabilidad y la denominamos que el material se encuentra en una región vítreo. Posteriormente, conforme vamos calentando, pues el material se va reblandeciendo, pasamos a una región de transición, una región de huloso, y posteriormente, si seguimos calentando, llegamos hasta la fusión. En el caso del módulo viscoso, pues vemos que mantiene una estabilidad a bajas temperaturas, sin embargo, hay unas señales de máxima, unas señales que se incrementan, o sea, es un máximo en este punto, donde nos está indicando que la energía que estamos aplicando es tal que ya las moléculas no la pueden contener. Entonces comienzan a vibrar en sus extremos y esto nos indica que es la temperatura de transición vítrea. Posteriormente, bueno, vamos calentando y vemos que este módulo comienza a disminuir hasta encontrar un segundo máximo. En este caso, este se refiere a la temperatura de fusión. Ahora bien, en el analizador dinámico mecánico, como es enfocado a sólidos, vamos a poder obtener esta curva desde su región vítrea hasta su zona de Rory, ¿sí? A partir de aquí, esto ya sería analizado en un reómetro de materiales en estado fundido. Entonces, ¿cómo palparíamos nosotros visualmente, no con un equipo, sino el comportamiento viscoelástico del material? Bueno, aquí tenemos lo que es un material, ¿verdad? Una pelota donde es un material viscoelástico y este joven pues lo tiene en cierto nivel y lo deja caer. Y como ustedes pueden observar, bota en el suelo y vuelve a subir a cierto nivel, pero ya no hasta su nivel original, sino que queda un poco más abajo. Posteriormente vuelve a botar y queda más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que cuando este material llega al piso, experimenta lo que es una deformación al chocar, ¿sí? Y a la vez escuchamos un sonido. Entonces, toda la energía cinética que ganó ese material en la caída, bueno, una parte la perdió en forma de calor y de sonido. La parte de la energía que se almacenó, pues le da la fuerza suficiente, ¿verdad? Para volver a subir y el ciclo se repite. Entonces, como pueden observar, pues la energía almacenada del material, pues es hasta este nivel, es la que le va a estar dando la capacidad de seguir alcanzando cierta altura. Y la energía disipada, pues es la que le falta para poder llegar a su posición original. Entonces, cuando vamos a hacer nosotros una prueba de análisis dinámico mecánico, es necesario tener ciertas consideraciones experimentales. ¿Cuáles son?
Bueno, primeramente, ¿cómo es nuestra muestra? ¿Cuál es la presentación? ¿Es una probeta? ¿Es una película? ¿Es una esponja? ¿Es una pasta? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. También, ¿qué modo de formación voy a aplicar? ¿Se va a tensionar? ¿Se va a comprimir? ¿Se va a estar flexionando? También, ¿qué tan rígida es la muestra? Porque hay muestras que son tan suaves como hidrogeles o tan rígidas como un polietileno, por ejemplo, o un policarbonato. Y además, pues debemos considerar la geometría que vamos a utilizar para la medición. Asimismo, pues debemos conocer qué información queremos obtener de este tipo de análisis. Y para eso debemos determinar qué tipo de prueba vamos a realizar. Existen lo que son pruebas dinámicas y pruebas transientes. Las pruebas dinámicas se aplica una frecuencia determinada y un porcentaje de formación. Y podemos hacer barridos de tiempo, barridos de temperatura y barrido de frecuencias. Y en las pruebas transientes, la único que va a estar variando es el tiempo y mantenemos todo lo demás constante. Y se pueden realizar lo que son pruebas de esfuerzo de formación, cedencia-recuperación y relajación de esfuerzos. Estas son las geometrías con las que se cuenta. Actualmente contamos con 5 geometrías, en las cuales, bueno, aquí tenemos la primera que es cantilever, flexión en 3 puntos. Para este tipo de geometría, pues se requiere lo que es una probeta que se sujeta en los extremos en el centro y está enfocada especialmente a materiales que reblanden bastante con la temperatura. En la geometría 2 tenemos la geometría para la modalidad de formación en tensión y pueden analizarse lo que son películas delgadas o fibras. Tenemos también la geometría de platos paralelos y en este caso pues se coloca lo que son cilindros, ya sea de esponjas o de algunos materiales hulosos que son muy suaves, bueno, y la deformación sería en compresión. Tenemos también la cuarta geometría corte en sándwich y esta está enfocada a pastas. Y ya por último tenemos la geometría que es de las más utilizadas, donde se coloca lo que es una probeta rectangular de un material rígido y se ejercerá lo que es una flexión en 3 puntos. Como pueden observar, pues es muy similar a la primera, sin embargo aquí pues ya está libre tanto en los extremos como en el centro. Bueno, y con respecto a los tipos de pruebas, bueno, aquí les voy a poner los ejemplos de lo que se puede obtener. En un barrido dinámico de tiempo, la respuesta del material es monitoreada a frecuencia, amplitud y temperatura constantes, es decir, que únicamente vamos a dejar pasar el tiempo y vamos a ver cómo está afectando en la propiedad mecánica del material. Este tipo de pruebas se utiliza principalmente para estudios de curado, como en el caso, por ejemplo, del material con que están hechas las llantas o los materiales que tienden a curar y pruebas de degradación. ¿Qué pasa si yo el material lo dejo mucho tiempo a una temperatura muy elevada? Pues su propiedad mecánica se va a ver afectada. Entonces vamos a cuantificar en qué grado se va a hacer esta afectación. El barrido dinámico de deformación, pues es el que habíamos visto ahorita, donde se aplican diferentes porcentajes de deformación para determinar lo que sería la región viscoelástica lineal. Efecto de la temperatura y tiempo. Esto aquí, por ejemplo, tenemos una curva donde en el eje de las X está la temperatura y el tiempo. Quiere decir que es el mismo efecto, ¿sí? Donde con la temperatura, como vimos al principio, pues pasamos en diferentes etapas, desde región vítrea hasta región terminal, donde está el material fundido, pero les comento que el tiempo pues también puede tener los mismos efectos en ciertos materiales viscoelásticos. Por ejemplo, el ejemplo más común, ¿verdad? Puede ser la plastilina, que ustedes le dan una forma y al tiempo cero, pues lo observan como en este punto de aquí. Tiene una forma definida y tiene cierta rigidez. Entonces podemos estar hablando que está en un sólido rígido. Sin embargo, conforme dejamos esta plastilina en un recipiente durante cierto tiempo, vamos a ver que va a empezar a deformarse. Entonces podemos pasar a lo que es una región de transición, una región de un material suave y incluso si le dejamos el suficiente tiempo, ese material va a fluir como lo pudiera hacer un material líquido. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Saber esta analogía, pues que muchas veces
no tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Para ver cómo se va a comportar el material en función del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo calentamos. Lo calentamos y obtenemos curva y sería un comportamiento similar. O por el otro lado, hay materiales que se degradan. Entonces, lo que se puede hacer, pues, es dejar transcurrir el tiempo y ese sería un similar a cómo le podría afectar la temperatura mecánicamente. Otra prueba, pues, es el barrido dinámico de temperatura. En este caso, pues, se aplican una velocidad lineal de calentamientos aplicada, no sé, 5 grados por minuto, 10 grados por minuto, y la respuesta del material va a ser monitoreada a frecuencia y amplitud constante. Entonces, los barridos dinámicos de temperatura, pues, son para obtener las curvas de este tipo. Aplicaciones. Bueno, ¿cuáles son los fines generales del DMA? Entre los principales fines, pues, está determinar las propiedades mecánicas. Pero no pensemos nada más en el módulo Young, sino módulo elástico, módulo de pérdida por disipación de materiales viscoelásticos sobre el espectro, de diferentes factores, como puede ser la frecuencia, la temperatura y la deformación. Y esto también nos sirve para detectar transiciones y magnitudes de cambio asociado a ellas en las propiedades viscoelásticas. Y finalmente, pues, esta técnica nos ayuda a desarrollar relaciones de estructura-propiedad. Aquí les presento distintos fenómenos estructura-propiedad caracterizados por DMA. Bueno, como ya mencioné, bueno, podemos determinar las temperaturas de transición vítrea. Esta técnica de DMA, déjenme les comento que es la técnica más sensible para detecciones de transición vítrea, aún más que el DCC. Entonces, aquí esta es más sensible porque estamos sensando directamente la vibración molecular, ¿sí? Mientras que en el DCC son cambios de flujos de calor. Asimismo, podemos detectar lo que son transiciones secundarias indetectables por DCC. Podemos determinar el efecto de la cristalinidad. Como ustedes saben, los materiales poliméricos, pues algunos son amorfos, otros son cristalinos, otros pueden ser semicristalinos. Y entonces, cuando nosotros estamos formulando o moldeando una pieza o un material, pues podemos manipular el porcentaje de cristalinidad y esto va a influir directamente en lo que es la propiedad mecánica. También podemos determinar lo que sería el efecto del peso molecular entre cruzamiento. ¿Qué pasa si yo sintetizo un material polimérico de bajo peso molecular, de alto peso molecular, o si a la hora de estar realizando un curado le agrego mayor cantidad de agente entrecruzante? Bueno, puedo ver qué efecto va a tener mecánicamente, ¿verdad? En mi material y cómo va a ser su comportamiento en función de cualquiera de los parámetros antes mencionados. También podemos determinar el efecto de la orientación de partículas en compuestos. Muchas veces, pues, sintetizamos o formulamos materiales compuestos con diferentes partículas de diferente morfología, que cuando se les da una orientación preferencial, pues vamos a tener diferente comportamiento mecánico. Entonces, eso lo podemos evaluar aquí. Podemos hacer lo que son también pruebas de envejecimiento, ver el efecto de los rellenos. ¿Qué pasa si yo agrego un material polimérico, un relleno nanométrico en cierta concentración, o si le cambio el tamaño de la partícula a micrómetros, o si cambio la forma de la partícula? ¿Cómo me va a afectar el tipo y la forma y la concentración de un cierto relleno en la propiedad mecánica? También podemos evaluar lo que son mezclas de polímeros. Ustedes saben que, bueno, muchas veces cuando mezclamos polímeros, pues se pueden formar lo que son mezclas miscibles o invisibles, ¿verdad? Entonces, podemos ver si modificando los porcentajes de cada uno de estos polímeros, pues podemos lograr una mayor miscibilidad. Entonces, con eso, pues, podemos detectarlo aquí, qué tan miscible se está haciendo y cómo se está viendo afectada la propiedad mecánica. También podemos determinar lo que son curvas de esfuerzo de formación con temperatura en películas, es decir, pues estaríamos teniendo lo que sería una pequeña máquina universal en la cual se está ejerciendo pues una tensión a cierta velocidad, con la ventaja pues que podemos hacerlo a diferentes temperaturas. Podemos también evaluar la compatibilización de rellenos con matrices, es decir,
Cuando nosotros estamos agregando partículas a los materiales poliméricos, muchas veces estas no tienen una buena compatibilidad con la matriz. Entonces, dependiendo del tratamiento que yo le dé a estas partículas o a este relleno, pues va a ser la interacción partícula-matriz y esto se va a ver reflejado en la propiedad mecánica. También podemos ver el efecto en las propiedades mecánicas del porcentaje de material reciclado en un compuesto. Muchas veces, bueno, sobre todo a nivel industrial, ¿verdad? En las maquilas, se moldea lo que son piezas y las primeras piezas pues salen con defecto. ¿Por qué? Porque apenas se están poniendo los parámetros de inyección, de enfriamiento, etc. Entonces lo que hace el industrial pues es triturar ese material defectuoso y lo vuelve a ingresar a la máquina de inyección. Sin embargo, muchas veces no se tiene el control adecuado. Es por esto que, bueno, se puede llegar a establecer cuántas veces podemos reciclar un material sin afectar significativamente las propiedades mecánicas. Y también podemos evaluar otros materiales que no son polímeros, ¿verdad? Podemos evaluar lo que son metales. Algunos metales, como les mencioné, pues el equipo puede calentar hasta 600 grados centígrados. Entonces, a 600 grados centígrados la mayoría de los polímeros ya están degradados. Sin embargo, los metales, eso sí, aguantan la temperatura y muchos de ellos presentan cambios de fase según su estructura. Entonces, los podemos determinar. Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos ya de las pruebas en sí. Aquí se realizó un barrido dinámico de deformación en unos compuestos que eran de un hule con partículas conductivas y podemos ver en la gráfica de módulo con respecto al porcentaje de formación, pues cómo era su comportamiento. A bajas concentraciones, el módulo tenía un comportamiento lineal. Sin embargo, conforme se agregaban más cantidad de partículas conductivas, pues el módulo se iba incrementando, ¿sí? Se volvía más rígida la probeta y a su vez, ustedes pueden observar que entre mayor cantidad de partículas, la región viscoelástica lineal tendía a disminuir. Y bueno, por el hecho de ser un material conductor, pues también se evaluó lo que era su conductividad eléctrica en función del porcentaje de formación. Y como pueden observar, pues es un comportamiento análogo, es muy similar, ya que con la concentración de partículas y el tipo de partícula, pues se puede ver incrementado lo que es la conductividad y a su vez se ve disminuida su región de conductividad lineal, como pueden observar aquí. Entonces, bueno, esta es una aplicación de barrido dinámico de formación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vería un polímero amorfo y uno semicristalino? Bueno, aquí podemos ver el comportamiento termomecánico de un polímero totalmente amorfo, como el policarbonato. Vean ustedes el módulo, cómo se mantiene estable hasta cierta temperatura y posteriormente experimenta una drástica caída. Esto es al sobrepasar su temperatura de transición vitrea. Con respecto a un material semicristalino, bueno, aquí tenemos el nylon 6 y si se pueden fijar, bueno, su estabilidad termomecánica llega hasta cierto nivel y luego experimenta una drástica caída en el módulo elástico para posteriormente presentar una nueva estabilidad. Entonces, como pueden ver, pues se puede diferenciar muy bien un material amorfo de un semicristalino. Estos son barridos de temperatura de polietileno convencional y podemos ver cómo se ven las detecciones de las diferentes relajaciones, ¿verdad? Tenemos máximos en lo que sería el módulo viscoso y en tan delta y están relacionadas con las relajaciones moleculares. Aquí tenemos otra transición, esta es para el PET, desde menos 150 grados hasta 200 grados centígrados. Y de igual manera, estas transiciones pues se ven con señales, con una señal máxima, ¿verdad? En lo que están delta y el módulo de pérdida. Aquí tenemos, por ejemplo, el nylon, cómo experimenta su comportamiento. Tiene una alta estabilidad termomecánica porque su módulo elástico permanece constante durante un gran intervalo de temperatura. Ustedes pueden observar que a pesar de sobrepasar lo que serían diversas transiciones como son la gamma, beta y alfa, pues su módulo elástico no se vio afectado grandemente hasta lo que sería la fusión en una temperatura de 200 grados centígrados,
donde ya tenemos una caída drástica en el módulo para posteriormente presentar la degradación. Y luego aquí les presento, bueno, cómo se ve el efecto de la inclusión de partículas en una matriz polimérica. Bueno, en este caso se elaboraron películas de un material polimérico y se determinó su estabilidad termomecánica. Como pueden observar, pues tenemos una estabilidad en el módulo hasta alrededor de 70 grados centígrados y posteriormente disminuye drásticamente. La temperatura de transición vítrea se ubicó en 90 grados centígrados. En este caso, pues se quería mejorar sus propiedades termomecánicas, por lo que se formuló este polímero con partículas nanométricas y se obtuvo el siguiente comportamiento. Aquí tenemos una estabilidad en el módulo mayor, casi hasta los 100 grados centígrados, y la transición vítrea se recorrió hasta 116 grados centígrados. Entonces, como pueden ver, pues se amplió el intervalo de operación, ¿verdad? O de aplicación de este material con la inclusión de nanopartículas y se pudo monitorear en este tipo de prueba. Este es el efecto de la cristalinidad en la TG. O sea, como les comento, un material amorfo va a presentar una drástica caída en el módulo elástico, mientras que un material cristalino o semicristalino, pues va a presentar menor disminución. Aquí tenemos cómo se vería un material 100% amorfo, una gran caída. Un material que tiene mayor cantidad de cristales en su interior, bueno, pues nos va a dar una mayor estabilidad térmica. Aquí, por ejemplo, es un material con el que están fabricadas las botellas contenedoras de agua, las botellas de Bonafont, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver el material es PET, transparente. Precisamente lo hacen, es un material semicristalino, pero lo enfrían rápidamente para que quede en estado amorfo. ¿Para qué? Para dos cosas. La primera es para que se vea su interior, ¿verdad? Y se vea más agradable a la vista lo que es el agua. Y asimismo, para que no sea frágil, ¿sí? Porque una mayor cantidad de cristales lo vuelve más frágil y imagínense que tienen una botella de agua y se les cae al piso y ya se les rompió. Entonces, para darle una mejor resistencia. Y en este caso, pues ya se tenía lo que es la película moldeada y se le hizo el barrido a temperatura y se observó que después de la transición se observó un ligero aumento. Este aumento está relacionado con una cristalización en frío, es decir, que como el material es semicristalino, pero durante su proceso de moldeo de la botella no se le permitió, no se le dio el tiempo adecuado para que terminara de cristalizar, bueno, aquí lo podemos ver reflejado y pues vemos que todavía se iban a presentar formación de cristales. Efecto de la humedad en materiales higroscópicos. Bueno, también podemos detectar eso. ¿Qué pasa si yo tengo un material con mayor cantidad de humedad? En este caso, 20% de humedad en nylon. La línea roja pues nos da un comportamiento, ¿verdad? Pero si yo ese mismo material se me olvidó afuera, en el estado de Veracruz, donde la humedad es muy alta, bueno, si posee 80% de humedad, pues ya podemos ver que su módulo disminuye y asimismo pues sus temperaturas de transición. Entonces es importante aquí, pues podemos detectar, ¿verdad?, qué pasa si estuvo expuesto a altas condiciones de humedad y lo vamos a ver reflejado directamente en la propiedad mecánica. También muchas veces cuando se están formulando nuevos materiales, en este caso, pues el PVC se formula con plastificantes para hacerlo más flexible. Podemos evaluar qué tan bueno o qué tan malo, ¿verdad?, puede ser un plastificante que estemos utilizando. O si le ponemos mucha cantidad o muy poca cantidad. Entonces, por ejemplo, si se le agrega baja cantidad de plastificante, pues obtenemos el comportamiento de la línea roja con una TG de hasta 99.45 grados. Pero si incrementamos la cantidad de plastificante, ya podemos ver que el módulo inicial a bajas temperaturas pues no se ve afectado. Sin embargo, ya a una temperatura ambiente, si lo quieren ver así ya para uso, pues tenemos un bajo valor de módulo. Entonces aquí se puede regular pues cuánto plastificante le voy a poner para obtener un comportamiento mecánico deseado. También, bueno, podemos detectar lo que es las diferencias en peso molecular en el módulo elástico. Hacemos un barrido de temperatura y
bueno, esta diferencia en pesos moleculares pues no se va a ver al inicio ni a bajas temperaturas, sino que ya se va a ver en las altas temperaturas. Entonces, si ustedes tienen, por decir, 3 piezas diferentes, pero no saben cuál tiene mayor peso molecular, bueno, hay otras técnicas, ¿verdad?, para detectar esos pesos moleculares, pero también con DMA, pues podemos ver al menos cuál es de mayor o de menor peso molecular. El efecto del entrecruzamiento en el módulo. Bueno, hay algunos polímeros que pueden ser químicamente enlazados por medio de agentes de curado, ¿sí? Y esto se está generando lo que sería una estructura de entrecruzamiento. Y sistemas entrecruzados químicamente son conocidos como polímeros termofijos. Entonces, nosotros podemos determinar, bueno, qué cantidad de entrecruzante le tengo que agregar a mi material para obtener determinado comportamiento mecánico. Entonces, si le pongo muy poquito cantidad de entrecruzante, pues el MC, que sería la distancia entre puntos de enlace, pues va a ser mayor porque hay más poquitos puntos y por lo tanto tengo este comportamiento. Y si por el otro lado agrego mucha cantidad de entrecruzante, el MC pues va a ser más chiquito, como en el caso de esta línea negra, y vamos a tener una mayor estabilidad térmica. Entonces, bueno, aquí se movió un poquito, pero aquí se ve reflejado cómo es el entrecruzamiento, ¿sí? Tenemos lo que es un entrecruzamiento de polibutadieno con azufre a 175 grados y se hizo un barrido de tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, para la fabricación de llantas, tenemos que el industrial dice, no, pues yo necesito curar esta llanta y le estoy dejando 1963 segundos. Pues sí, pero con esta prueba nosotros le podemos decir a este industrial, bueno, ¿sabe qué? No tiene que dejarlo tanto tiempo. Aunque lo deje 1000 segundos, ¿verdad? O sea, ya va a alcanzar la máxima propiedad mecánica y ya por más que lo deje calentando ya no va a variar. Entonces, esto es muy conveniente porque pues ahorran tiempo y lo que es energía, que es lo que comúnmente se busca, ¿verdad? Entonces, también podemos decir, bueno, ¿qué pasa si lo caliento pues a mayor temperatura y así lo tengo que dejar menos tiempo, ¿verdad? ¿O qué pasa si lo dejo a menor temperatura? Pues hay efectos en la propiedad mecánica. Una alta temperatura pues sí va a hacer una reacción de curado muy, muy rápida, pero los máximos niveles no van a ser tan altos como a bajas temperaturas. Entonces ahí ya se tiene que equilibrar qué es lo que yo quiero, ¿verdad? O cuánto tiempo dispongo para hacer la reacción. Aquí les decía, por ejemplo, el efecto de rellenos en el módulo. Estamos manejando lo que es un blanco. Aquí tenemos en la misma concentración de asbesto y de calcio, carbonato de calcio, pero pues fíjense que si tiene un efecto significativo. O si le pongo mica, ¿verdad? Comparado con el calcio, pues ya es mucho mejor la mica. Y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos evaluar, pues, cuál relleno nos conviene más. La mezcla de polímeros amorfos, pues aquí se ve, ¿verdad? Las dos transiciones de las mezclas. Entonces ya nos está diciendo pues que esta es una mezcla invisible. Y también, bueno, podemos hacer lo que son las pruebas de esfuerzo de formación típicas en pequeño, ¿verdad? En una pequeña película y obtenemos todas las regiones principales, lo que sería la región lineal para determinar lo que sería el módulo de Young, el esfuerzo de excedencia, la región no lineal y el porcentaje de elongación a la ruptura. Y bueno, ya si calculamos lo que es el área bajo la curva, pues podemos determinar lo que sería la tenacidad. Y ya casi para terminar, bueno, tenemos lo que es el barrido de temperatura en aleaciones metálicas. Esta es una aleación de níquel titanio y se pueden aplicar diferentes ciclos de temperatura, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se puede elongar o contraer este tipo de aleación. También podemos ver qué pasa si lo dopamos con diferentes partículas. Bueno, pues podemos detectar las transiciones causadas por el tipo de dopaje. ¿Cómo veríamos un cambio de fase en metales? Miren, observen aquí, tenemos lo que es el módulo elástico y con respecto a la temperatura, como todas las curvas de polímeros que les he mostrado, pero observen que el comportamiento en un metal pues es muy diferente.
¿Por qué? Porque cuando calentamos y llegamos a una transición, solamente experimenta una ligera disminución en el módulo elástico y se vuelve a recuperar y alcanza el mismo valor. Entonces aquí pues se pudo relacionar, ¿verdad? A qué temperaturas teníamos una estructura cristalina del material, martensita, tetragonal o monoclínica, y a qué temperatura pasamos a una estructura cúbica. Y bien, bueno, en resumen, tenemos que la técnica de análisis dinámico mecánico es muy útil para la determinación de las propiedades mecánicas, ejemplo, módulo y pérdida por disipación de materiales viscoelásticos sobre el espectro de tiempo, frecuencia, temperatura y deformación. Tenemos que podemos detectar transiciones y magnitudes de cambio asociados a ellas en las propiedades viscoelásticas de materiales y compuestos poliméricos. El DMA, pues, es una herramienta muy útil para caracterizar metales y aleaciones en términos de su comportamiento termomecánico, en particular las aleaciones con memoria de forma. Y, bueno, con esta técnica podemos desarrollar, como ya lo vieron, relaciones de estructura-propiedad. Pues, muchas gracias por su atención. Por mi parte sería todo. Estos son mis datos y, pues, de CIMA, ¿verdad? Estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora. Abrimos en este momento un espacio para preguntas y respuestas. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Si gustan levantar la manita electrónicamente, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. A mí sí me gustaría nada más hacer un pequeño comentario. ¿Qué tan común es que le piden al CIMAP pruebas reológicas de alimentos? Bueno, en este caso, mecánicas, creo que está apagado el micrófono. Ah, sí, perdón. Mecánicas, no, fíjense, no, de un alimento en sí, no. No, no me ha tocado. Me han tocado para empaques de alimentos, pero para alimentos no. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, toda la industria que tenemos en el estado de Chihuahua de alimentos embutidos y todo eso, no pide nada de pruebas reológicas ni nada parecido, solamente los empaques. Por ejemplo, bueno, a veces a mí me han tocado, pero no específicamente para el DMA, ¿verdad? Para lo que son mieles, Ajá. pues lo que es la viscosidad o la tensión superficial, katsu, Ok. pero cajeta, incluso en una ocasión mandaron cajeta. Cajeta de la de quemada, ¿verdad? De leche. No escucho, o sea, no sé si alguien está hablando. Sí, doctora, perdón, habla el profesor Luis Pérez. Tengo una pregunta. Oh, sí, dígame. Sí, hace unos años trabajaba para una maquiladora y tuvimos un problema con un material de plástico. Sí. Esa pieza se craqueaba, pues sí, tendía, ya cuando pasaba el proceso de inyección, evaluábamos y se quebraba una sección. Revisando, veíamos que como que la consistencia del plástico pues ya no era similar a lo esperado, a cumplir los requerimientos. En aquel entonces, desafortunadamente, no pudimos recibir soporte para hacer ese análisis y determinar si era por el reciclado de los polímeros, como mencionaba ahorita, o a qué estaba relacionado el problema. Entonces, no teníamos el laboratorio en la planta y tampoco teníamos acceso en aquel momento. Pues ahorita que comentaba usted la situación esa que platicó en la presentación, pues a lo mejor más adelante buscaré ahí de su soporte, con su venia, por supuesto, para ver si hay posibilidades de hacer ese estudio, porque yo me quedé con esa, aunque ya no tengo una relación directa con la planta, Sí. pues algunos colegas ahí puedo revisar con ellos a ver si hay todavía interés en hacer ese estudio. Ah, claro que sí. De hecho, bueno, la determinación de propiedad mecánica, pues nos da un norte, ¿verdad? Pero sí se requiere hacer
varias pruebas complementarias, pues para tener todo el panorama completo y saber a consecuencia de qué pues están teniendo ese tipo de problema, ¿verdad? Pero sí, claro, con todo gusto, aquí nosotros realizamos lo que son análisis de materiales, sobre todo inyectados que presentan ese tipo de problema. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me comenta la doctora que se les fue la luz, al parecer. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna fuente bibliográfica, digo, que sea casi para principiantes, para dummies, en el cual podamos aprender un poquito más sobre esto? De reología. Sí, Sí. mira, hay un libro que se llama así, está en inglés, ahorita no recuerdo el autor, pero se llama Análisis Dinámico Mecánico. Ok, Y ahí viene explicado más básico, ¿verdad? Lo que es la técnica. perfecto. Gracias, doctora. Muy No, buena presentación. Gracias. gracias. No sé si alguien más. Si no, pues me dice la doctora que yo cierre la plática con mucho gusto. Aquí estamos a la orden encima por si están interesados en venir a hacer una, no sé, una práctica o hacer estancias, etcétera. Ahí teníamos la página de internet, se pueden registrar incluso con mi correo monica.mendoza@cima.edu.mx y con gusto los podemos atender. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues fue un placer pues tener esta plática con ustedes. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Igualmente.